Inmediatamente después de esto, bueno, sé lo que sienten las familias de los rehenes en Gaza aquí con la liberación de sus rehenes. Varias de esas familias están pasando momentos complicados. Para ellos, cada día, cada hora, cada minuto, separado de sus seres amados, es una eternidad. El tiempo se siente distinto para las familias en Gaza también. Cientos de miles que han experimentado una inseguridad alimentaria aguda. Si usted es una madre o un padre que trata de encontrar algo para alimentar a un niño hambriento, el paso de un día más sin comida es bastante aterrador. El tiempo también debe sentirse distinto para los israelíes y los palestinos cuyos seres amados inocentes han sido asesinados. Para ellos, el tiempo frecuentemente entra en una situación de antes y después. El después lleno de una pérdida que muchos de nosotros no conoceremos nunca y nunca podrá imaginar completamente. Son solo unos cuantos ejemplos de lo pesada, de lo fuertes que se han sentido estos 95 días y lo mucho que se siguen sintiendo para las personas afectadas por ese conflicto. Esta carga humana inmensa es una de las grandes razones por las que seguimos del lado de Israel, asegurándonos de que el 7 de octubre no pueda ocurrir de nuevo jamás. Por eso es que estamos enfocados intensamente en traer a los rehenes de vuelta a casa, enfrentar esta crisis humanitaria y fortalecer la protección para los civiles en Gaza e impedir que el conflicto se disemine. Es la razón por la que estamos trabajando urgentemente para forjar un camino hacia la paz duradera en esta región. Creemos que la presentación de Israel ante la Corte Internacional de Justicia distrae al mundo de estos esfuerzos. Mucho más el cargo de genocidio no tiene fundamento. Bueno, es sorprendente, dado que aquellos que atacan a Israel, Hamas, Hezbollah, los hutíes, así como Irán, su partidario, sigue pidiendo abiertamente la aniquilación de Israel y el asesinato masivo de los judíos. En este viaje vine a Israel tras encontrarme con líderes de Turquía, de Grecia, Jordania, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí. Todos los líderes comparten la misma preocupación por la diseminación del conflicto. Todos están comprometidos a usar su influencia, los vínculos que tienen, para impedir que esto escale, para impedir una mayor guerra. Todos expresaron una gran preocupación por la grave situación humanitaria y la cantidad de civiles asesinados en Gaza. Sabemos que enfrentar a un enemigo que se inserta entre los civiles, que dispara desde las escuelas, desde los hospitales, hace que esto sea increíblemente desafiante. Pero la carga diaria sobre los civiles en Gaza, particularmente sobre los niños, es demasiado alta. Hay progreso importante que se está logrando, se está llevando más ayuda a Gaza, incluyendo la apertura de Kerem Shalom. 90% de la población de Gaza sigue enfrentando una inseguridad alimentaria severa y aguda, según las Naciones Unidas. Los efectos de largos periodos sin comida suficiente pueden tener unos efectos prolongados en la vida. Necesitamos más comida, más medicina, más bienes esenciales que tienen que entrar a Gaza. Una vez en Gaza, deben entrar efectivamente y llegarle a la gente que los necesita. Israel debe hacer todo lo que pueda para remover cualquier obstáculo desde cruces a otras partes de Gaza, incluyendo procedimientos de desescalamiento, para asegurarnos que la ayuda llegue con seguridad. Estados Unidos cumple con un rol inmenso al enfrentar esta situación humanitaria en Gaza. No hay una alternativa. El personal de las Naciones Unidas y de otras agencias están demostrando un coraje extraordinario al brindar servicios en condiciones extremadamente desafiantes. Hablé anoche con el nuevo jefe, coordinador de reconstrucción en Gaza, sobre todas las situaciones que están en curso. Es una persona con la que trabajé muy de cerca durante las misiones que se encargaron de destruir las armas químicas de Bashar al-Assad en Siria. Esta persona tiene lo necesario para que esto funcione, tiene el respaldo completo de Estados Unidos y debe tener el respaldo de Israel, por supuesto.
Hoy también discutimos la transición de la campaña militar en Gaza. Seguimos ofreciendo nuestro mayor consejo para determinar cómo Israel puede lograr esta meta principal de que el 7 de octubre no se repita, y creemos que Israel ha logrado un progreso significativo. A medida que esta campaña pasa a una fase de menor intensidad en el norte de Gaza y a medida que se desescala la presencia de fuerzas ahí, acordamos un plan con las Naciones Unidas para llevar a cabo una asesoría que pueda determinar lo que debe hacerse para permitir a los palestinos desplazados volver con seguridad a sus hogares al norte. Ahora, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Hay grandes desafíos, pero la misión empezará un proceso que evalúe esos obstáculos y cómo pueden ser superados. En las reuniones de hoy también fue bastante claro. Los civiles palestinos deben poder volver a casa tan pronto como las condiciones lo permitan. No deben ser presionados a abandonar Gaza. Como le dije al primer ministro, Estados Unidos de manera inequívoca rechaza cualquier propuesta que busque la reubicación de palestinos por fuera de Gaza. El primer ministro reafirmó hoy que este no es la política del gobierno de Israel. También hablamos de las tensiones en la frontera norte de Israel con el Líbano, donde Hezbollah sigue lanzando ataques a diario sobre Israel. Como le dije al gabinete y otros funcionarios de Estados Unidos, está al lado de Israel asegurándose que la frontera norte esté segura. Nos hemos comprometido con Israel para encontrar una solución diplomática que evite el escalamiento y permite a las familias regresar a sus hogares, vivir con seguridad en el norte de Israel y también en el sur del Líbano. Finalmente, seguimos discutiendo cómo construir una paz más duradera con Israel en la región. Como le dije al primer ministro, cada socio con el que me encontré en este viaje dijo que estaba listo para respaldar una solución duradera que acabe este ciclo de violencia y que permita la seguridad de Israel. Pero ellos resaltaron que eso solamente puede ocurrir con un enfoque regional que incluya, así sea medidas, un Estado palestino. Estas medidas son obtenibles, pero solo si se persiguen con cierta unidad. Esta crisis dejó claro que uno no puede tener una sin el otro y uno no puede lograr una meta sin un enfoque regional integral. Para hacer que esto sea posible, Israel debe ser un socio de los líderes palestinos que están dispuestos a liderar la vida lado a lado junto con Israel como vecinos. Israel debe dejar de tomar pasos que minen la capacidad palestina de gobernarse. La violencia impune de los colonos, las expulsiones, todo esto dificulta que Israel consiga una paz duradera y una seguridad. La autoridad palestina también tiene la responsabilidad de reformarse a sí misma, de mejorar su gobernanza. Es algo que se discutirá con el presidente Abbas y con otros mientras nos reunimos mañana. Los Estados árabes tienen que tomar decisiones difíciles. Los líderes israelíes también. Cuando el presidente Biden se dirigió al pueblo de Israel días después del ataque de octubre 7, hizo una promesa bastante simple. Estados Unidos respalda a Israel hoy, mañana y siempre. La amistad entre nuestras naciones es verdaderamente excepcional. Es nuestro lazo único. El compromiso duradero de Estados Unidos con el pueblo de Israel es eso lo que permite y exige que seamos tan directos como sea posible en los momentos donde hay muchas cosas en juego, donde las decisiones son difíciles. Este es uno de esos momentos. Estoy dispuesto a recibir algunas preguntas. La primera, Simon Lewis de Reuters. Muchas gracias. Señor secretario, la característica de la Franja de Gaza ha sido un tema durante su visita a los países regionales. Quisiera saber si hoy pudo lograr algún progreso a la hora de cerrar la brecha entre los líderes árabes e Israel en temas específicos de seguridad, gobernanza, reconstrucción para Gaza. Y usted habló, antes de abandonar Arabia Saudita ayer, la necesidad de un camino práctico para que haya un Estado palestino como parte de cualquier esfuerzo para la integración regional. Obviamente eso ha aparecido en sus reuniones con el gabinete. El primer ministro Netanyahu ha cambiado
su opinión? ¿Está opuesto a la creación de un Estado palestino separado? ¿Ha logrado usted convencerlo, obtener algún tipo de garantía de que esto es algo que pueda ocurrir? Bueno, una de las cosas que escuché con claridad en este viaje, estas dos preguntas están unidas, es que muchos países en la región realmente están preparados para invertir una cantidad de formas, para invertir cuando el conflicto en Gaza se acabe, para invertir en su reconstrucción, en su seguridad, respaldando a los palestinos en su gobernanza, pero es esencial para ellos que también haya un camino claro a la realización de los derechos políticos palestinos y al Estado palestino. Y creo que la perspectiva que han expresado es que es crítico para terminar este ciclo de violencia que solamente se va a repetir de aquí en el futuro si lo permitimos. Es la realización de los derechos políticos de Palestina. Es un mensaje, fue un mensaje bastante claro que escuché en todos lados a los que fui, así como escuché de nuevo un compromiso, no solamente con conectarse con el futuro de Gaza, sino también de tomar los pasos necesarios, hacer los compromisos necesarios, brindar las certezas necesarias para darle a Israel confianza sobre su seguridad. Y eso es algo que es nuevo en años recientes, es algo bastante poderoso. La voluntad, el compromiso de muchos países vecinos, no solamente de vivir en paz con Israel, sino de manera genuina tener una región más integrada donde todos se puedan sentir seguros, incluyendo Israel. Creo que aquí también hay una oportunidad bastante potencial para el futuro. Es difícil llegar ahí, hay decisiones difíciles que deben tomarse con el fin de llegar allá, pero se puede ver esa posibilidad. Yo no voy a hablar por el primer ministro, alguien dentro del gobierno israelí. Solamente puedo compartir nuestras perspectivas y lo que yo he escuchado de los países en la región. Para la siguiente pregunta de Suleiman Nazara de CAM News. Gracias, señor secretario, por recibir preguntas. Seré ágil. El gobierno israelí se niega a transferir ciertos dineros. El ministro de Finanzas dijo ayer que hay 2 millones de nazis en Gaza y no le daré dineros a nazis, así como los Estados Unidos no le darán dinero a Al-Qaeda. Quisiera que usted comente esta situación. La segunda pregunta es que el gabinete dijo que se niegan a permitir que los gazatíes vuelvan al norte de Gaza por ahora. ¿Eso es algo en lo que está de acuerdo con sus contrapartes israelíes? Bueno, respecto de el dinero de los palestinos, deberían tenerlo con el fin de asegurarse de pagarle a su pueblo, de proveer servicios esenciales, incluyendo trabajo esenciales en Cisjordania. Las seguridades de Palestina, las autoridades de seguridad de Palestina estaban jugando un rol importante en Cisjordania, algo que está bastante en los intereses de Israel. Nosotros creemos que ese dinero debería ser entregado a ellos de nuevo. Es de ellos. Y son usados para hacer algo importante para Israel. Se trata del futuro, de la gobernanza futura de Gaza. Cuando el conflicto se acabe, por supuesto, la gente necesitará dinero, que le paguen, hacer el trabajo necesario para administrar Gaza, para hacer todo lo otro que sea crítico una vez el conflicto se acabe. En términos de los palestinos que vuelvan al norte de Gaza, como dije antes, tenemos un acuerdo de que las Naciones Unidas ahora hará una asesoría para determinar las condiciones necesarias para que la gente pueda volver a casa. Realmente hay unos temas desafiantes, incluyendo explosivos sin detonar, trampas, otras posibilidades de explosivos que fueron dejados por Hamás, inquietudes de infraestructura, un respaldo apropiado.
Todas esas cosas van a ser evaluadas por las Naciones Unidas tras el acuerdo. Y luego, tan pronto como las condiciones lo permitan, queremos ver gente volver a casa. Hemos sido muy claros sobre la necesidad de hacer esto cuando las condiciones lo permitan y asegurarse de que la gente quiera volver y de que puedan volver. Will Malden con el Wall Street Journal. Muchas gracias. Solamente quisiera preguntar, hemos escuchado algunas voces entre los líderes políticos israelíes hablando de la amenaza de Irán en la región y, por supuesto, sus representantes Hezbollah y los hutíes que han circulado en este conflicto, pero usted está trayendo un mensaje a la región de desescalamiento. ¿Fue su mensaje de desescalamiento oído y acordado con sus contrapartes israelíes, con los líderes políticos hoy? De repente no hemos visto. En los últimos días ha habido ataques sobre Hezbollah. Pareciera que hubiera un escalamiento. ¿Respalda usted esta situación? ¿Y acaso Estados Unidos y sus socios están preparados para atacar a los hutíes tras sus actitudes hostiles en el Mar Rojo? Hay una cosa que hemos escuchado claramente en cualquier lado, incluyendo Israel, es que el escalamiento no está en los intereses de nadie. Nadie está buscándolo, nadie quiere ver frentes abrirse en este conflicto. Mucho más que eso, como ya he comentado, hay países en toda la región que están usando sus relaciones, sus influencias, para intentar asegurarse que eso no ocurra. Hemos tenido largas discusiones sobre ese tema hoy, así como ha ocurrido en otros días de este viaje. Y aquí nos hemos enfocado particularmente en la situación en el norte de Israel. Es claro para mí en estas conversaciones, hay un par de cosas que quedan claras. En primer lugar, respaldamos fuertemente la propuesta de que Israel merece seguridad para poder volver a los hogares en el norte de Israel. 80.000 israelíes han sido forzados fuera de su hogar por la inseguridad que proviene del sur del Líbano, los ataques con cohetes, las otras amenazas por parte de Hezbollah. De la misma manera, creemos y el gobierno de Israel cree que un camino diplomático es el mejor camino para lograr esa seguridad. Exactamente eso es lo que queremos perseguir. Eso fue lo que el gobierno dijo hoy. En eso nos estamos enfocando. De manera más amplia, usted tiene razón. Hay una serie de acciones que han sido asumidas por parte de los hutíes, por parte de otros socios de Irán, Siria, por ejemplo, que amenazan la estabilidad y hay una amenaza, un potencial por el conflicto. Estamos determinados, de nuevo, a no ver escalamiento, a que el conflicto no se disemine. Hemos dejado bastante claro eso, pero por supuesto, si nuestro personal, si nuestras fuerzas se ven amenazadas o se ven atacadas, tomaremos pasos apropiados. Vamos a responder, vamos a protegerlos. Hemos demostrado que podemos hacerlo en el pasado reciente. De nuevo lo haremos si tenemos que hacerlo. Ya hemos hablado de la amenaza de los hutíes. Esa es una amenaza, no a nosotros, o no solo a nosotros, no solo a Israel, sino una amenaza a la comunidad internacional entera, porque han atacado a naves en todo el Mar Rojo. Eso es vital. Brinda casi que el 50% del comercio global en el mundo cada día. Estos ataques han tenido un efecto bastante negativo para los países alrededor del mundo en términos de forzar a las naves a abandonar el Mar Rojo, tomar rutas más largas, más costosas, más tiempo. Aumentan los precios del costo de la medicina, de la energía, lo que sea que se esté enviando. Aumenta. Mucho más amplio, es una amenaza al principio de la navegación libre. Un principio, un país que... Eso beneficia a cada país. Hay muchos países que además están condenando la acción de los hutíes. Hay otros países que han dicho que si eso continúa habrá consecuencias, pero nadie está buscando crear un conflicto o escalar un conflicto. Todo lo contrario, estamos buscando impedir que eso ocurra, pero también tenemos que sostener los principios básicos de la ley internacional, incluyendo la libertad de navegación. Tenemos que asegurarnos que nuestro personal, bajo amenaza, esté protegido. Se dijo que habrá consecuencias. ¿Ha habido decisiones?
Mire, no voy a especular sobre lo que ocurrirá en el futuro. Queremos dejar claro que si estas acciones de los hutíes continúan, habrá consecuencias y no voy a decir nada más alrededor de eso. Para la última pregunta, Alamari de Al Jazeera. Muchas gracias. En primer lugar, secretario, gracias por expresar su tristeza tras la tragedia de nuestro colega Wahal Dawood, muerto en Al Jazeera. Ha muerto su esposa, sus 3 hijos, tras un bombardeo israelí del hogar del centro de Gaza en el que está. Hace 2 días, hace 3 días, su hijo mayor, estaba con su hijo mayor, periodista de Al Jazeera, y fue asesinado tras un ataque israelí que atacó unos carros civiles en Gaza. 110 periodistas palestinos han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza. Más de 20.000 civiles han muerto y decenas de miles han resultado heridos. Cientos de miles han sido desplazados de sus hogares, hogares que ya no existen. La situación de los ciudadanos israelíes también es difícil. Decenas de miles fueron desplazados sobre Gaza y de las fronteras con Líbano. Cientos de civiles han sido asesinados en los ataques de Hamas del 7 de octubre. Hay muchos prisioneros de ambos lados, como usted sabe. Mi pregunta, ¿por qué usted como superpoder, como una fuerza líder en la comunidad internacional, no insiste a las partes, especialmente al gobierno israelí, que cese el fuego en Gaza y que respete las resoluciones de la Unión de las Naciones Unidas que indican que exigen una solución pacífica? En vez de eso, ambos lados siguen derramando sangre. Y una segunda pregunta relacionada con el tema de la normalización. Estados Unidos está muy ocupado con ese tema, ¿verdad? ¿Cree usted, señor Blinken, que la opción exista o es solamente un intento de escapar de la solución de la cuestión palestina? ¿Y cree usted que Netanyahu, primer ministro de Israel, esté de acuerdo con la posición estadounidense con el fin de cambiar este gobierno extremo? ¿Y qué tal estas reglas de los 4 países árabes, como usted ha mencionado antes, en Gaza? ¿Busca acaso contribuir a la reconstrucción o tienen una intención política ahí? Muchas gracias. Solamente quiero decir una vez más que las pérdidas que sus colegas han enfrentado son inimaginables. Yo expreso mis más profundas condolencias por lo que él ha sufrido de nuevo. Ni siquiera puedo empezar a imaginar todo lo que él ha atravesado. Y como dije antes el otro día, a los periodistas que perdieron su vida, que han resultado heridos en Gaza, lo lamentamos muchísimo por ellos también. El trabajo esencial que hacen es cada vez más vital. Nosotros queremos que esta guerra acabe lo más pronto posible. Ha habido demasiada pérdida de vida y demasiado sufrimiento. Pero es vital que Israel logre sus propósitos legítimos. Asegurar que lo del 7 de octubre no vuelva a ocurrir de nuevo. Creemos que han logrado un progreso considerable hacia esa meta. A la vez, creo que es importante recordar que todos tienen elecciones, y eso incluye a Hamas. Hamas pudo haber acabado con esto el 8 de octubre, al no ocultarse tras los civiles, al abandonar las armas, al rendirse, al liberar a los rehenes. Ni nada de este sufrimiento no hubiera ocurrido si Hamas no hubiera hecho lo que hizo el 7 de octubre y si hubiera tomado decisiones distintas después. Es muy importante
tener eso en perspectiva. De nuevo, esto podría acabar mañana si Hamas toma esas decisiones. Nosotros seguiremos haciendo lo que hemos hecho, brindando a los israelíes nuestro mejor consejo sobre cómo llevar a cabo esta guerra para lograr sus objetivos, para que el 7 de octubre no se repita. Que se haga mejor al proteger a los civiles, que asegurar que la gente reciba la asistencia que necesita. Respecto de la normalización, creo que hay un interés bastante claro al perseguir eso. La integración de la región es algo que virtualmente todos los países que visité en este viaje quieren perseguir. Algunos ya han tomado pasos vitales para lograrlo. Creo que hay otros interesados en hacer lo mismo. Pero es igualmente claro que no hay un sustituto para, o que no pueda hacerse esto a expensas de un horizonte político para los palestinos, a expensas de un Estado palestino. Al contrario, la paz debe ser parte de cualquier esfuerzo de integración, cualquier esfuerzo de normalización. Eso también fue bastante claro en mis conversaciones durante el curso de este viaje, incluyendo en Arabia Saudita. Muchas gracias.